para explicarte las cosas, pero lo que pasa es que se llevaron a Diego, se lo llevó el servicio social y el único familiar que tiene eres tú. Por favor, necesito que vayas por él, sí, te lo ruego. Tú lo que tienes que hacer es callarte el hocico. Y mira los malos amigos que te trae, hombre. Siempre supe que andabas en algo raro, pero nunca me imaginé que fueras un traidor. Si me sacas, te doy toda la información que necesitas de la frontera. A ti solo, sin Romero. O sea, puedes ser jefe otra vez, ¿no quieres? Leonor, Dieguito, Leonor, ¿viniste para mí? Sí, no te vienes conmigo. Hola, pues yo soy Vicenta y a Daniel ya lo conoces, ¿no? No te puedes ir conmigo porque no somos familia. Ellos tampoco. ¿Por qué con ellos sí, contigo no? Pues porque en nuestra casa hay muchos niños con los que puedes jugar, ¿eh? No me interesan otros niños. Quiero irme con mi mamá. Diego, mira, yo sé que pasaste la noche con extraños y que somos unos extraños para ti, pero soy amigo de tu mamá y te vamos a cuidar bien y ella quiere que te vengas con nosotros. Y además nada más va a ser momentáneo, mijo. No quiero ir con mi mamá. Yo sé cómo te sientes. Deben ser que a veces la vida no es justa, pero va a pasar, te lo prometo. ¿Qué creen? ¿Que todos somos traidores como este Pues yo no. Yo sé muy bien para quién chambeo. No sé qué deal te tengas con estos vatos, porque ni tú ni yo sabemos dónde queda el rancho del indio. El único vato que sabe dónde queda el rancho del indio Amaro se llama Tecolote. Y ese vato no canta nada. Así que ahora suelten las armas y manos en la nuca. Nosotros somos tres. Por eso no sé que piensa muy bien lo que estás haciendo, porque a mí no me vas a venir a decir qué hacer, ¿eh? Chaval, amigo, relájate. Llevo toda la vida peleando contra el indio Amaro y contra sus matones. Si yo maté al Teca Martínez, no me imagino que este pendejo pueda ni tocar. Pues no te podré matar, pero sí te puedo llevar con un balazo atravesado en la pata, ¿cómo ves? Sí, cabrón. Oye, cabrón, relájate, qué pendejo. Ya estoy hasta la madre que me digas qué hacer, Eric. No eres el dueño de este negocio. ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Ahora es tu negocio, ¿no? Pues yo soy el acero, que no, estúpido. ¿Tú querías que guardáramos las armas? Ah, está bueno. Cabrón, ¿qué estás haciendo, Eric? Traes muchos pinches últimamente. No me toques, cabrón. No me vuelvas a tocar o te parto la madre, cabrón. Está bien. Oiga, aprenda, señorita, a nunca bajar la guardia. Oye, chavalón, eso nos salió bastante bonito, ¿eh? Deberíamos dejar la maña y meternos de actores, mijo. Venga para acá. No me la tenías guardada desde la boda de la Angélica. Ah, ya, cuál rencor, hombre. Ah, luego se echan porras. Estos están para pelarse. El primer anillo de seguridad escuchó el disparo, no van a tardar en caer. Mijo, nosotros nos debemos cuidar, usted preocúpese por lo suyo. Se me larga para el rancho, busca la información que necesito y nos la trae. Estamos, y cuidadito con andar chueco. Si anda chueco, me lo quiebro. Este cabrón tiene razón, gallo, vámonos. ¿Te portas bien, hombre? Acuérdate que los aceros siempre pagamos nuestras deudas. Dale, chaval, vámonos. No tienes lo que se necesita para ganarte el puesto de jefe, ¿eh? Mejor deja que los adultos nos arreglemos. ¿Vos crees que yo te tengo miedo a vos, Amaro? A vos, que sos mero pato. Ah, vos sos una leyenda, parcero. Si vos estás vivo, es porque sos un estorbo útil para el patrón, pero nada más. Y tú te estás convirtiendo en un estorbo inútil. Ya no más. No, es que yo no quiero sangre. Esto no fue lo que yo le pedí a su seno. Yo sí le dije que me quitara de encima roscas, parce, pero no para que lo cogieran como un saco de boxeo. Yo no quiero vivir en esta hacienda, yo no quiero vivir con esta gente, yo me quiero ir de acá, yo no quiero estar al lado de este mal que yo sé que es un peligro para mí, para mí. ¡Doña Tuti! Usted no es ningún peligro aquí, relájese. Relájese que usted es la protegida del patrón. Que todas estas gonorreas sepan que usted es intocable. ¿Sí me entendió, parcero? En este negocio, lo único seguro es la muerte. La lealtad no existe. No existe, Amaro. Nadie es intocable. Y tú menos, canija, que llevas rato empiernado con el enemigo. ¿O qué?
¿Nunca le dijiste la verdad, Roscas? ¿De cuál verdad está hablando, Roscas? Mendigo Roscas. Te lo tenías bien guardadito, pero todo se sabe. El Roscas fue el encargado de darle cuello a tu chamaco luego que nació. ¿Cómo la ves? ¿Ah? ¿Vos quisiste matar a mi peladito recién nacido? No, señor Tuti. El indio la quiere confundir. Le ordené ya llevar a su hijo con su abuela, con la señora Jimena. Y eso fue lo que hice. Yo sería incapaz. ¿Vos quisiste matar a mi peladito recién nacido? ¡Malparido! ¡Malparido, mis veces malparido! Cuando nació mi niño yo pensé que estaba muerto. Tantos años yo pensando eso, con razón. Con razón fuiste la mano derecha del Teca Martínez, del Indio Amaro y ahora de este Romero, parte, no lo puedo creer. Por eso mataste a Débora, ¿cierto? Porque sos una pichurri, güey. ¡Parido! Suéltame, tú le hiciste algo malo a mi mamá, ella me lo dijo. Te juro que no. Yo no le hice nada a tu mamá. Diego, tienes que creerme, ellos son gente buena. Mira, mijo, pues yo sé que te llevas muy bien con Leonor y que está todo dar contigo, ¿verdad? Pero te juro, te prometo que nosotros también te vamos a tratar muy bien. Y por cierto, me dijo tu mamá que te gustaban mucho las cosas del espacio, el universo, y pues me mandó esto para ti. Es comida de astronauta. Se supone que es un pastel ahí con chispas de chocolate o no sé qué, pero pues deshidratado en polvo, no lo entendí bien. Si ellos se van a ir con el niño, acompáñame, por favor. Debemos dejarlos solos. No, no te vayas. Solo es un momento, te espero afuera. Diego. Te lo prometo. Vas a estar bien con nosotros. Y pues te vamos a llevar a conocer México. ¿Conoces México? Sí, la familia de mi mamá es de allá, por eso sé hablar español. Dale largo. ¿Sí? Sí. Pues mira, esto también te lo mandó tu jefecita. ¿Quieres que te la lea o la lees tú? ¿La leemos? Dale, pues. Mi príncipe adorado. Sé que pocas veces pasas la noche fuera de casa, pero esto es una aventura. Velo como unas vacaciones adelantadas. Daniel y Vicenta son muy buena onda y ellos te van a tratar muy bien. Saldré pronto de aquí y te llevaré a la NASA al lanzamiento que te prometí. Y si quieres, invita a Daniel. No te dejo de pensar un segundo. Te amo de aquí a Saturno, ida y vuelta. 100 veces, tu mami. Y yo de aquí a Marte. Está bien, me voy con ustedes, pero solo hasta que mi mamá salga. Sí, te lo prometo, mijo, y eso va a ser bien rapidito, hombre. Señor Tuti, le juro que yo ya cambié. Se lo juro que yo ya cambié. Sería incapaz, yo se la... Ya, bájale tus berrinchitos, vieja. Ya. Que en este rancho todos tragamos del mismo plato. Todos somos asesinos de una forma u otra. Por eso, las puertas de este rancho están abiertas para ti. Sin rencor. Lo nuestro es agua pasada, Tuti. Qué bueno que lo tengas claro, Amaro. Y es importante que todos sepan que esta organización tiene un orden. Tiene jerarquías. Por encima de mí no hay nadie. Pero a partir de hoy, a mi lado va a estar Tuti. Ella es la reina de este cartel. Todo esto es tan mío como de ella. Es un premio a tu lealtad, Tuti, a tu solidaridad, a tu honestidad. Ojalá todas las viejas fueran como vos. A mí no me interesa vivir en esta hacienda, para que sepa. Vos puedes hacer lo que quieras, Tuti. Puedes vivir acá, donde quieras. Para eso estás en la cima. Y cuando yo no esté, va a estar el Indio Amaro, la mano derecha de mi papá. Así mero. Don Teca siempre me tuvo ley. ¿Cómo así, patrón? Es que la historia suya ahí bien no cuenta, ¿ok? Usted le olvida que mi familia trabajó para su cucha y toda la vida. Fue como... Bájale al tonito primero que todo. Tenés que respetar la historia, Azuceno. Los años de experiencia, el territorio. De tercero estás vos. Y si se tratara de escoger una cuarta persona, yo diría que es el tecolote. Que le costó trabajo aprender, pero lo hizo. ¿Vos ya sabes quién es el patrón o todavía tenés dudas? Yo estoy para servirle al cartel de Tijuana. Y usted es el patrón, así es que cuente conmigo. Perfecto. Y ya que estamos cuadrando este organigrama,
Quiero que todos sepan que José Ángel Pepito va a estar encargado de las cuentas, de la contabilidad. Toda la plata va a pasar por manos de él. ¿Estamos? Sí, señor, así siempre va a ser. Y por último, y no menos importante, está el Roscas, mi brazo armado. El encargado de quitarme todos los estorbos del camino. ¿Están de acuerdo o alguien quiere que le firme la carta de renuncia o algo así? Bien, yo lo sabía. A trabajar, que la plata no crece en los árboles. Vamos, Tuti, suéltelo, porfa. Vamos. A ver, Azuceno, suéltamelo. Yo pues ya oyeron. Ay, gracias por lo de hoy. Oíste, venía una cosita antes de que se vaya. Pues yo no sé, ya que estamos así hablando tan bonito y que vos me estás tratando como tan bien y que... Pues que me dijiste tantas cosas, que me hablaste con el corazón en la mano, ¿sí me entendés? Y que me dijiste que vos, pues para vos soy como tu mujer o como la reina madre o como tu socia. ¿Puedo matrimonio otra vez o sí? Pues para que sepa que no. Yo ya sé que ese lugar se lo tiene reservado a la Vicenta esa. Que a lo bien no entiendo. Parce, no entiendo por qué esa pelada está más enamorada de ese gringo, entonces yo no entiendo usted qué papel hace ahí. ¿Ah? Todo en esta vida cambia, Tuti. No. ¿No? Nada. Pero de todas maneras usted no me dijo pues que se habían casado. Y que fue así un casamiento todo relámpago. Uf, mera elegancia porque eso es más romántico, ¿no? Pero bueno, el caso es que realmente lo que yo quería pues como hablarte de muchas cosas y muchos temas es que... Pues a mí sí me gustaría que vos me contaras como toda la verdad, ¿sí me entendés? Como todos tus secretos. Que me digas todas las personas que has matado para que a mí no me salgan después como con sorpresas. ¿Por qué preguntas tanta Tuti? ¿Ah? Yo no mato a la gente. La gente es de matar. Además, es necesario, es una limpieza social. ¿En serio? O sea que vos sos como un semidios, como... Ay, ¿cómo es que le dicen a la gente? Omnipresente, Tuti. Y no soy ningún dios, digamos que soy el diablo más bien. ¿Vos querés saber de verdad si he hecho He hecho varias. Por ejemplo, a la mujer de Salvador Acero la hice abortar. Y no va a poder volver a tener hijos. ¿Qué? ¿Vos hiciste eso con esa pela? ¡Ay, pobre pelada! ¿Vos sabes todo lo que ha sufrido esa pobre peladita? ¿Vos sabes todo lo que los Acero Quintanilla le hicieron a mi familia? Vicenta se ha salvado, pero porque me gusta. Y mucho. Porque le voy a hacer la vuelta completica con todos los juguetes. Pero eso no me hace olvidar todo lo que me hicieron a mí y a mi familia. Pues me encanta cuando hacen fiestas en la casa porque todo el mundo anda corriendo y se pone todo muy bonito. ¿Y de quién es el cumpleaños ahora? No tiene que ser cumpleaños de nadie para que festejemos un poco, señito. Le vamos a cuidar el chamaco a una de las amigas de Daniel. Ella está teniendo problemas ahorita y pues no lo puede cuidar. Así que nosotros le vamos a ayudar, le estamos haciendo la bienvenida. Otro niño. ¡Qué alegría, qué emoción, no más! Mira, Chepina, ¿usted se imagina cuando la señora se entere que ese chamaquito es un nieto a pega, le brinco de emoción? A ti ni se te ocurre abrir la boca, ¿eh? Que Diego no sabe que tú es su papá. Pues yo no soy bruto, ¿cómo cree que yo voy a andar diciendo eso, mija? La señora Victoria tiene razón. Deberíamos hacer más fiestas en la casa, ¿que no? Sí, sí. Hola, hola. Mira. ¿Me estaban esperando? Ajá. Pues aquí está, hombre. Les presento a Diego Cuevas. Hola, yo soy Aida. Te compramos este regalito para que te sientas como en casa. Tu mamá me ayudó muchísimo. Gracias, sí, es la mejor abogada que hay. Por eso es muy famosa. Diego, esa señora que está ahí se llama Victoria y es mi mamá. Salúdala. Hola. Hola. ¿Cómo se llama tu mamá? Frida Cuevas. Estudió con Daniel, tu hijo. Frida. Me suena. Pero no te casaste con ella, ¿verdad?
No, Mom, es Frida, mi amiga de la universidad. Con razón te me hacías conocido. Bienvenido, hijo. Nueva super serie de Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.